Leo, bueno, pues está empezando la fiesta, sí, ciertamente recuerda los tiempos de Fox, y eso me hace pensar en una cosa: todos esperábamos algo del gobierno de Fox que nunca se produjo. Y luego esperamos cosas de Felipe Calderón que tampoco. Y esperamos cosas de Enrique Peña Nieto que tampoco. Y ahora esperamos de Andrés Manuel, ¿qué? ¿Qué esperamos de Andrés Manuel? La pregunta es para quién. ¿Para la mesa? Pues yo no sé exactamente qué se debe esperar de López Obrador, porque, insisto, durante esta campaña ofreció cosas muy diferentes. Tiene una gran diferencia, perdón por la redundancia, con los otros triunfos que acabas de mencionar, y es que todo indica, este es un triunfo con gran legitimidad. En el caso de Fox así lo fue, en el caso de Calderón no lo fue, precisamente por López Obrador, pero ahora él gana con un gran puntaje, con un margen muy amplio, y esto creo que... mandato, ¿no? Este mandato que tú acabas de mencionar creo que es un problema mayor, porque esto significa una responsabilidad mucho más grande que la que tuvieron otros presidentes. No puede a partir de ahora culpar a la mafia del poder de las cosas que no funcionen, y hay que recordar, estamos en una circunstancia en todo el mundo en donde los políticos no pueden hacer prácticamente nada. Este no es un fenómeno de México. Creo que la circunstancia que tiene enfrente el señor López Obrador es bastante preocupante. Ojalá y le vaya bien, pero quiero decir, el tamaño de la responsabilidad que le acaban de dar las urnas, creo que supera en mucho las herramientas que tiene disponibles, porque, insisto, la política en el mundo no está funcionando en este momento, y bueno, eso le va a dificultar las cosas, ¿no? ¿O tiende hacia algún tipo de régimen, no, Guido? Déjame compartirte una experiencia personal que creo que es importante. Yo tuve la oportunidad de participar muy de cerca, muy activamente en la campaña de Vicente Fox. El día que ganó, me dio una especie como de pureza espiritual, de yo ya construí algo importante para mi país. Y creo que eso sobre las expectativas, no hay que preguntarnos qué va a hacer López Obrador, sino qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos. Creo que la gran ingenuidad del triunfo del 2000 fue pensar que con haber sacado al PRI de los Pinos, todo iba a venir por añadidura. Que López Obrador haya ganado esta campaña basada en un gran arraigo popular donde los perdedores de siempre hoy ganaron, ese México olvidado, ninguneado, etcétera, que encuentra en él, como dice Macario, quizá la última esperanza, porque ya falló Fox, ya falló el PRI, ya falló Calderón. Si falla López Obrador y este gobierno, el panorama es muy complicado. Entonces yo que más que esperar de López Obrador, que se va a hablar mucho y hay que exigir, es qué esperamos nosotros como ciudadanos para no pensar que una sola persona con tan pocas herramientas, con tanto tan complicado, manejar un país es complejísimo, pensar que solo él va a lograrlo. Lo cual me lleva a otro problema que muchos hemos señalado. El equipo del que se está rodeando no parece ser muy conducente a la eficiencia gubernamental. Te tocó, Luis Carlos. Me toca a mí, ¿verdad? El gabinete que anunció en diciembre, pues es un gabinete inexperto, pero tiene 3 o 4 personas con mucha experiencia, como Esteban Moctezuma, secretario de Educación, como seguramente Marcelo Ebrard, que aunque no fue anunciado en ese gabinete, yo creo que será parte de este. De tal forma que efectivamente es inexperto, pero también cuando tú les comentas esto a las gentes de López Obrador, voltean y te dicen, ¿y que no fue inexperto el gabinete de Vicente Fox? Y lo fue en mucho sentido. ¿Y que acaso el gabinete de Enrique Peña Nieto no trajo gentes que no tenían el tamaño para el cargo? Entonces, pues sí, eso puede ser un riesgo, por supuesto, pero yo creo que el tema fundamental es la administración de las expectativas. Yo creo que el tema central, y creo que eso va a funcionar bien, va a ser una transición muy tersa, muy suave. Los 2 discursos que escuchamos de Meade y de Ricardo Anaya ayudan muchísimo para que a las 11 de la noche el presidente Peña Nieto sea muy gentil, y yo espero que esto va a ayudar para que Andrés Manuel López Obrador a las 11:10 de la noche, cuando hable desde el Zócalo, sea cálido, sea magnánimo,
reconozca a sus adversarios y eso va a permitir que mañana los mercados abran bien. Yo creo que el martes seguramente se va a reunir López Obrador con Enrique Peña en Los Pinos y aunque legalmente hablando la elección no tiene toda validez, políticamente puedes iniciar el periodo de transición. Esto va a ayudar a que no haya ideas disparatadas, a que no haya radicalismos, a que se redacte el presupuesto del próximo año de manera sensata. Y yo creo que va a ser un inicio bueno. De tal forma que esto me parece virtuoso. Ahora bien, creo que el tema central sigue siendo, por una parte, lo democrático y claro que es la contundencia del resultado que estamos viendo, pero por otro lado las implicaciones de ese mandato democrático contundente pueden ser complicadas, porque puede significar un Congreso sumiso, porque puede significar que han ganado muchos candidatos a nivel local para gobernador que no tienen la talla ni la experiencia para gobernar y ganaron por este efecto de arrastre de López Obrador. Y esto puede tener implicaciones, primero para el propio López Obrador cuando haya candidatos que empiecen a gobernar de Morena y empiecen a saltar los problemas por todos lados. Solamente pongo el ejemplo de Morelos o el ejemplo de Veracruz, donde el candidato ganador de Morena, si es que se confirma eso, pues los propios gentes de Morena te dicen, qué terror que vayan a ganar. Y eso es un riesgo para el país, para López Obrador. Un complemento a esto que creo que no se ha comentado. Morena no es un partido político, es un gran movimiento en donde llegaron todos los norcoreanos del PT, los evangelistas del PES, personajes no muy recomendables del PRD, del PRI, de la de extrema derecha, todo el mundo está ahí, y no se quieren entre ellos. Entonces, coordinar a eso va a ser un asunto complejo. Es decir, López Obrador no solo tiene encima la carga natural de ser presidente, sino que adicionalmente tiene la carga de ser el único que tiene la capacidad de comunicarse con todos y al que le pueden hacer caso. No hay lugartenientes, no hay una estructura, no dudo que la vayan a construir, pero eso también quita tiempo y quita energía. Es decir, eso va a ser un asunto bien complejo de administrar, porque de veras hay de todo, personas capaces, algunas, y muchos otros que son impresentables. Y conciliarlos va a ser. Y yo el problema que veo es que es como una gran arca de Noé, Pues donde entró todo mundo, y ahora el problema es que el diluvio no acaba. Es decir, el diluvio no acaba, la situación de violencia, de inseguridad que tenemos en el país no se acaba por decreto. Y con esta total cambio total en las estructuras de poder en el país, que son más líquidas y donde gana el más fuerte, es muy delicado. Entonces, vienen problemas muy importantes de gobernabilidad del país, de gobernabilidad del movimiento, se definen como un movimiento, y un movimiento por definición es masivo, es pueblo, y es amorfo, y es líquido. Y el gran peligro es que estas personas que no tienen mucha idea de cómo gobernar se aferren a una idea básica y fija, y sobre esa quieran gobernar, cuando gobernar es complejo y delicado. Sí. Tiene, sin duda, Andrés Manuel López Obrador, que ser muy delicado, que tejer muy fino con sus huestes, porque son muy distintos entre sí y porque hay que acabar con este encono que floreció tanto en la campaña y que en muchos casos se tradujo en amenazas espantosas a periodistas, a individuos. Claro, el anonimato de las redes ayuda mucho, pero de todas maneras los sentimientos ahí están, ¿no? Esta sed de venganza, en fin. Esas cosas son las que tiene que controlar Andrés de manera tajante dentro de su movimiento. Sí, esto va a ser un inicio de gobierno buena onda, hasta que suceda la primera crisis. Y entonces el gobierno se puede volver mala onda. ¿A qué me refiero? Todos los políticos del estilo de López Obrador son muy amables y buenas personas cuando las cosas marchan bien. Hoy las cosas se ven muy bien, entonces va a ser muy buena gente. Y lo van a hacer y van a poder acallar a los radicales y los moderados van a tomar una presencia significativa en su gabinete. Cuando ocurra la primera crisis de su gabinete y de su gobierno, que puede ocurrir cuando haya un evento drástico en materia de inseguridad, una Ayotzinapa 2, por ejemplo. Una Ayotzinapa 2 puede ocurrir en cualquier momento. Y si él ya está sentado en la presidencia y le estalla un problema de esos, o bien Trump se sale de NAFTA, o bien
se detona el primer escándalo de corrupción, dentro de 9 meses que nos damos cuenta que tal gobernador o que tal secretario hizo tal cosa. En ese momento, entonces, las cosas se van a empezar a descomponer y entonces, ante una adversidad así, puede salir la faceta antidemocrática, populista, que cuestiona a quien lo cuestiona, y ahí va a empezar el tema. Yo creo que mientras eso no ocurra, los moderados van a prevalecer. Hay un peligro muy claro y lo estamos viendo con Trump. Trump solo le habla a su base cuando hay un problema. Si todo esto que dice Luis Carlos sucede, se puede voltear a hablar a su base y su base le va a perdonar todo, porque ha estado esperando muchos años que llegue esto. Entonces, la luna de miel con una parte muy importante del electorado puede ser muy grande y eso es muy peligroso. Y es lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? Que lo deseable es que no tome Andrés Manuel López Obrador una actitud trompiana en el arranque de su administración y que en lugar de tratar de unir al país y sanar las heridas, lo que haga es profundizarlas más, que es lo que hizo Trump. Espero que no sea así, creo que no va a ser así. No. ¿Nos dice algo de cómo puede ser una administración López Obrador, su gestión como jefe de gobierno en la Ciudad de México? Yo creo que es demasiado lejano como para que sea un ejemplo relevante. Yo no creo que diga mucho, yo creo que veremos cómo funciona. Y reitero, yo creo que en este momento, al menos cuando tú ves la figura de Alfonso Romo, que será su coordinador de gabinete, y tú ves las ideas que trae de sus principales colaboradores, ves que en materia económica va a ser moderado. Y dicen, el otro día alguien me dijo en Morena algo que me sonó interesante, mira, va a haber 2 gabinetes. Uno que va a ser el gabinete económico, que se lo va a dejar a Alfonso Romo y a Ursúa, su supuesto secretario de Hacienda, y el gabinete social que él lo va a manejar y operar. Entonces, él va a estar focalizado en que haya más recursos para la tercera edad, para los jóvenes, en recorrer el país, en ejecutar toda su política social y tejer una nueva coalición política. Déjame ampliar tu idea de Sí. coalición, porque yo creo que tienes toda la razón. Él es profundamente corporativo. Sí. Entonces no nada más va a ser repartir a estos grupos, sino son grupos diseñados corporativamente, y a eso vamos a sumarle los sindicatos, porque a lo mejor ya se nos olvidó, porque estamos ahorita en la celebración del triunfo, pero nos dijo que iba a echar atrás la reforma educativa y nos trae a Napoleón. Y va a parar la reforma energética para poder acordar con el sindicato de petroleros. Entonces, esta recuperación del corporativismo del viejo PRI creo que va a ser parte de lo que estás comentando, ¿no? Así es, y yo creo que va a tratar de no va a tratar de reconstruir, va a tratar de solidificar esto que es un movimiento difuso, porque Morena es un movimiento, es una expresión, es un hartazgo, y la construcción de ese partido le va a llevar Un rato, todo su gobierno. Y el famoso modelo nacional popular basado en cooptar a las masas, manejar a las estructuras, ese puede ser un peligro en términos económicos terrible.